Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 53, tiempo con Jesús. Me encontré con Jesús por primera vez en 1974. Estoy muy agradecido con aquellos que desde el principio me enseñaron la importancia de lo que denominan el tiempo tranquilo. La antigua expresión, el tiempo tranquilo, que significa apartar tiempo para leer la Biblia y orar, probablemente tiene su origen en las palabras de Jesús recogidas en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy. Vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo. Marcos capítulo 6, versículo 31. He empezado mi día de esta manera prácticamente cada mañana desde los 18 años. Intento pasar tiempo con Jesús yo solo, en un lugar tranquilo. A veces es muy breve, otras más largo. De la misma manera que no me gusta comenzar el día sin desayuno, no puedo imaginarme comenzar el día sin el alimento espiritual. Casi siempre empiezo por leer la Biblia, pues creo que es más importante que Jesús me hable a mí, a que yo le hable a Él. Mis pensamientos para cada día son ahora la base de las notas que se envían en La Biblia en un año con Nicky Gumbel y Pipa Gumbel. Bueno, ahora vamos a leer Salmos capítulo 25, versículos del 1 al 7. Voy a estar leyendo en la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dios mío, en ti confío, canción de David. Señor, a ti dirijo mis súplicas. Dios mío, en ti confío. Por eso nunca seré humillado y mis enemigos nunca me vencerán. Quien crea en ti nunca será derrotado, pero en cambio los traidores serán derrotados y quedarán con las manos vacías. Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Guíame y enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo siempre toda mi esperanza. Señor, recuerda siempre ser bueno y misericordioso conmigo, como lo has sido siempre. Olvida, Señor, los pecados que cometí en mi juventud cuando fui un rebelde. Muéstrame tu bondad. Recuérdame con fiel amor. Tiempo para mirar a Dios. ¿Te has sentido alguna vez intimidado por las circunstancias? ¿Alguna vez te ha embargado el temor de fracasar y acabar decepcionado o incluso avergonzado? David claramente tenía esos miedos y nos da un ejemplo de cómo empezar un tiempo tranquilo. Empieza diciendo: a ti, Señor, elevo mi alma. Versículo 1. Está determinado a confiar en Dios a pesar de todos los retos que le esperan. Prosigue diciendo: mi Dios, en ti confío. No permitas que sea yo humillado. No dejes que mis enemigos se burlen de mí. Versículo 2. En efecto, lo que está diciendo es: estoy mirándote, Dios mío. Versículo 1 en la versión en inglés de Message. Obviamente estaba bajo ataque, pero confiaba en que Dios nunca le abandonaría en brazos de la humillación. Versículo 3. Su esperanza estaba en Dios a toda hora. Versículo 5. Tómate un tiempo cada día para mirar a Dios, para preparar lo que sucede en el día. Pídele a Dios misericordia, perdón, ayuda, guía y liberación. Ahora vamos a orar. Señor, oro para recibir tu guía en todo aquello que haga en el día de hoy. Encamíname en tu verdad. Enséñame. Acuérdate de mí por tu gran amor y bondad. Versículos 5 y 7. Ahora vamos a leer Marcos capítulo 6, versículos del 30 al 56. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como Jesús y los apóstoles estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido, no tenían tranquilidad ni para comer, así que Jesús les dijo: vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato.
Así que se fueron en una barca a un lado despoblado. Pero muchos los vieron salir y como los conocían, decidieron ir con ellos. De todos los pueblos salió gente corriendo por los caminos y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús bajó de la barca y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ya se estaba haciendo tarde, los seguidores se acercaron a Jesús y le dijeron: Este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Haz ir a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Pero Jesús les respondió: Denles ustedes de comer. Y ellos respondieron: ¿Quieres que para alimentar a tanta gente vayamos y compremos pan por el equivalente a un mes de trabajo de todos nosotros? Jesús les dijo: Vayan y vean cuántos panes tienen ustedes. Fueron, averiguaron y le dijeron: Tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les ordenó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde. Se sentaron en grupo de 50 y de 100. Después Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dijo gracias, y le dio gracias a Dios. Luego partió los panes y se los dio a sus seguidores para que los repartieran. También repartió los 2 pescados entre todos. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron 12 canastas llenas de los pedazos de pan y pescado. Todos los que comieron fueron 5,000 hombres. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que él a Betsaida, al otro lado del lago, mientras que él se despedía de la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al cerro a orar. Al atardecer, la barca estaba en medio del lago y él estaba en tierra. Vio que tenían dificultad para remar porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua e hizo como que iba a pasar de largo. Pero cuando lo vieron caminando sobre el lago, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar. Todos lo vieron y por eso se asustaron muchísimo. Enseguida les dijo: Tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Entonces se subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaba completamente fuera de sí, porque no podían entender lo que acababa de ocurrir por la misma razón que no entendieron el milagro de los panes. Su mente no podía captarlo. Cruzaron el lago hasta llegar a tierra en Genesaret y ataron la barca en la orilla. Tan pronto bajaron de la barca, la gente de allí reconoció a Jesús. Entonces corrieron por toda la región y empezaron a llevar a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Y donde quiera que iban, las aldeas, en los pueblos o en los campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que tan solo los dejara tocar el borde de su manto. Todos los que tocaban quedaban sanados. Tiempo a solas con Jesús. Jesús enseñó a sus discípulos que el tiempo a solas con Él es prioritario. Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo. Versículo 31, la parte B. Y se fueron solos a un lugar solitario. Versículo 32. La vida de Jesús conllevaba mucha acción, por lo que tenía que ser difícil para él escaparse y descansar un poco. Dios lo estaba usando de maneras sorprendentes. Para empezar, alimentando a los 5,000 y caminando sobre las aguas. Él veía la enorme necesidad de toda aquella gente. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Versículo 34. Acudían a él corriendo literalmente, pues lo necesitaban desesperadamente. Versículo 33 y 55. A pesar de esto, Jesús consideró necesario despedirlos, pues necesitaba algo de soledad. Subió hasta una montaña para orar, versículos 45 y 46, dando prioridad a su tiempo a solas con Dios el Padre. La oración y la acción van de la mano. La actividad brota de la relación.
Jesús tuvo compasión de ellos. Versículo 34. La palabra usada es la más fuerte de la lengua griega para compadecerse. Como dice la versión en inglés de Message, se le partió el corazón. Versículo 34. Jesús animaba constantemente a sus discípulos y los hacía desarrollarse en su ministerio. No se limitó a alimentar a los 5,000 milagrosamente él solo, sino que les dijo: denle ustedes mismos de comer. A veces me siento sobrecogido por el ministerio que Dios me ha dado. Con frecuencia siento que tengo muy poco que ofrecer a la gente a quien estoy llamado a servir. Este pasaje me da consuelo. Jesús puede hacer muchísimo con muy poco. Si ofreces a Jesús lo poco que tienes, Él puede multiplicarlo y satisfacer las necesidades de todo el mundo. Jesús era eficiente, organizado y práctico. Les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Versículos 39 y 40. Después de que los discípulos hubieran alimentado a los 5,000, Jesús los subió de nuevo solos, los hizo subirse a la barca e ir por delante mientras Él subía a la montaña a orar. A veces, incluso aunque estemos haciendo lo que Jesús nos dice que hagamos, resulta muy difícil y extenuante. Hay momentos en los que me siento agitado y lleno de miedo. Versículo 50. Los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pero tenían el viento en contra. Versículo 48. Cuando Jesús se unió a ellos, les dijo: calma, soy yo, no tengan miedo. Versículo 50 en la Dios habla hoy. En el momento en que Jesús subió a la barca con ellos, se calmó el viento. Aquí vemos una imagen de la gran diferencia que supone tener a Jesús en nuestra vida. La vida es un constante sin vivir, esforzándose por ir cuesta arriba, si no somos conscientes de la presencia de Jesús con nosotros. Solo aquellos que reconocen a Jesús, como lo dice en el versículo 54, pueden disfrutar de esta relación. Aquellos que lo reconocieron corrieron hacia Él. Versículo 55. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Versículo 56. Quiero invitarte a hacer una oración bien especial. Señor, hoy oro para pedirte que me ayudes a través de tu Espíritu Santo a reconocerte, a reconocer a Jesús en toda su gloria y su manifestación, a poder disfrutar de tener una relación contigo, mi buen Dios. Ayúdame para que tenga la disposición siempre de correr hacia ti, Dios de los cielos, y también entender, Señor, que en la manera en que pueda estar cercano a ti, mi buen pastor, voy a quedar sano de mis heridas emocionales, pero también sano de mis heridas físicas, Señor. Gracias porque en la tormenta de la vida me dices: calma, soy yo, no tengas miedo. Versículo 50 de la Dios habla hoy. Ahora vamos a leer Éxodo. Vamos a leer el capítulo 31, el 32 y el 33 hasta el versículo 6. Iniciamos con el capítulo 31. Bezalel y Aholiab. El Señor le dijo a Moisés: mira, elegí a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá. Los voy a llenar con el Espíritu de Dios, con sabiduría, inteligencia y aptitud para realizar todo tipo de trabajo, diseñar, trabajar con oro, plata y bronce, cortar y colocar piedras preciosas, trabajar con madera y hacer toda clase de obra artística. Le he dado como ayudante a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. También les he dado aptitud a todos los hombres hábiles para que se encarguen de hacer el trabajo que yo te ordené: la carpa del encuentro, el cofre del pacto, la tapa del cofre y todos los accesorios de la carpa de encuentro, la mesa y sus utensilios, el candelabro con todos sus accesorios, el altar para quemar incienso, el altar para los sacrificios que deben quemarse completamente y sus utensilios,
el lavamanos con su base, las ropas sagradas que fueron tejidas para el sacerdote Aarón y para sus hijos, para cuando me sirvan como sacerdotes, el aceite aromático de consagrar y el incienso aromático para el lugar santo. Esos trabajadores harán todo esto tal y como yo te lo ordené. El día de descanso, luego el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel, cumplirán mis normas respetando el día de descanso, ya que será una señal entre ustedes y yo de generación en generación. Así sabrán que yo soy el Señor, el que los santifica. Respetarán el día de descanso porque es un día sagrado para ustedes. Condenarán a muerte al que no respete el día de descanso. Si alguien trabaja ese día, lo eliminarán de entre su pueblo. Se trabajará durante 6 días, pero el séptimo día es el día sagrado de descanso, el día sagrado del Señor. El que trabaje el día de descanso será ejecutado. El pueblo de Israel respetará el día de descanso y seguirá cumpliéndolo de generación en generación. Es un pacto eterno. Será una señal permanente entre el pueblo de Israel y yo. El Señor trabajó durante 6 días para hacer el cielo y la tierra, pero en el séptimo día dejó de trabajar y descansó. Cuando Dios terminó de hablarle a Moisés en el monte Sinaí, le entregó las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por el dedo de Dios. Capítulo 32. El becerro de oro. El pueblo vio que Moisés se estaba demorando en bajar del monte, así que se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron: ven y haznos un Dios para que nos guíe, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Aarón le dijo al pueblo: quítenle los aretes de oro a sus esposas, sus hijos e hijas, los que tienen en las orejas, y tráigamelos. Entonces todo el pueblo se quitó los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a Aarón. Aarón recibió el oro, lo fundió y con un cincel le dio la forma de un becerro. Luego el pueblo dijo: Israel, aquí está tu Dios, es el Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio todo esto, construyó un altar frente al becerro y anunció: mañana vamos a celebrar una fiesta en el honor al Señor. A la mañana siguiente el pueblo se levantó muy temprano y ofreció sacrificios que deben quemarse completamente y trajo ofrendas para festejar. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó a celebrar. El Señor le dijo a Moisés: baja, porque el pueblo que sacaste de Egipto cometió un terrible pecado. Rápidamente se olvidaron de lo que les ordené. Hicieron un becerro de oro, se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. El pueblo de Israel dijo: Israel, aquí está tu Dios que te sacó de Egipto. El Señor le dijo a Moisés: ya me he fijado en este pueblo y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame solo para poder descargar mi ira contra ellos. Después haré de ti una gran nación. Moisés le rogó al Señor su Dios y le dijo: oh Señor, ¿por qué vas a descargar tu ira contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto, demostrando tu gran poder? Si lo haces, el pueblo de Egipto podría decir: los liberó con malas intenciones para matarlos en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra. Deja ya esa ira y quítate esa idea de hacerle daño a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a los que le juraste en tu nombre y les prometiste: voy a multiplicar a tus descendientes y haré que sean tantos como las estrellas del cielo. Les voy a dar esta tierra a tus descendientes tal como lo prometí, y será de ellos por siempre. Entonces el Señor renunció a la idea de hacerle daño a su pueblo. Luego Moisés bajó del monte llevando en las manos las 2 tablas de piedra del testimonio. Estaban escritas por ambos lados, por el frente y por detrás. Dios mismo hizo las piedras y él mismo escribió los mandamientos en ellas. Cuando Josué escuchó los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: se oyen sonidos de guerra en el campamento. Moisés respondió: no oigo sonido de gritos de victoria ni lamento de derrota, son cantos lo que oigo. Moisés se enojó mucho cuando llegó al campamento y vio el becerro de oro y al pueblo bailando. Entonces arrojó las tablas contra el suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte.
Luego Moisés agarró al becerro que el pueblo había hecho, lo quemó en el fuego y lo molió hasta volverlo polvo. Después roció el polvo sobre el agua e hizo que los israelitas se tomaran esa agua. Moisés le preguntó a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que los haya llevado a cometer un pecado tan grande? Aarón respondió: Señor, no te enojes conmigo. Tú sabes que este pueblo siempre está dispuesto a hacer el mal. Ellos me dijeron: haznos un Dios para que nos guíe, porque no sabemos qué le pasó a Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto. Entonces yo les dije: si alguien tiene oro, quítenselo y entréguenmelo. Luego lo arrojé en el fuego y salió este becerro. Moisés vio que el pueblo estaba fuera de control, convirtiéndose en motivo de burla de sus enemigos, porque Aarón no los había controlado. Entonces Moisés se puso a la entrada del campamento y dijo: que se acerquen a mí los que están del lado del Señor. Todos los levitas se le unieron. Luego Moisés dijo: el Señor Dios de Israel dijo: tome a cada uno de ustedes la espada y vaya de un extremo al otro del campamento, matando a su hermano, amigo y vecino. Los levitas hicieron lo que Moisés les dijo. Ese día murieron aproximadamente 3,000 hombres. Luego Moisés dijo: hoy el Señor los eligió por haberse opuesto a sus hijos y a sus hermanos, así que hoy Él los bendice. A la mañana siguiente, Moisés le dijo al pueblo: ustedes cometieron un gran pecado. Sin embargo, yo voy a subir ahora donde está el Señor para ver si puedo hacer algo para que Él los perdone. Entonces Moisés subió a donde estaba el Señor y le dijo: por favor, escúchame. Este pueblo cometió un gran pecado por haberse hecho un Dios de oro. Ahora perdónalos por su pecado. Si no los perdonas, borra mi nombre del libro que tú escribiste. El Señor les dijo a Moisés: a los únicos que borro de mi libro son a los que cometen pecado contra mí. Baja y guía a este pueblo a donde yo te diga. Mi ángel irá frente a ti para guiarte. Cuando llegue el momento de castigar a los que han pecado contra mí, los castigaré. Luego el Señor hizo que una plaga cayera sobre el pueblo y se enfermaron por haber adorado al becerro de oro que Aarón les había hecho. Capítulo 33. El Señor le dijo a Moisés: tú y el pueblo que sacaste de Egipto deben salir de aquí e irse a la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: se las daré a sus descendientes. Voy a mandar a un ángel delante de ti y voy a sacar a los cananeos, amorreos, heteos, fereceos y jebuseos de su tierra. Vayan a la tierra que rebosa de leche y de miel. Yo no los voy a acompañar porque ustedes son muy tercos. Si voy con ustedes, podría terminar destruyéndolos en el camino. El pueblo escuchó esa mala noticia y se puso muy triste. Nadie se puso las joyas porque el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel: ustedes son muy tercos. Puedo llegar a destruirlos, incluso si viajo solo por un momento con ustedes. Quítense todas las joyas mientras decido qué voy a hacer con ustedes. Entonces el pueblo dejó de usar sus joyas a partir del monte Horeb. Tiempo para recibir ayuda de Dios. Por parte de la razón por la que Jesús quería que sus discípulos se fueran, era para descansar un poco. Marcos 6:31. En este pasaje vemos la importancia del descanso y de renovarse. Éxodo 31 del 13 al 17. Tenemos que prever esto en nuestras planificaciones, haciendo de estos momentos una prioridad. El tiempo a solas con Jesús implica escucharlo a Él. La principal forma de escuchar a Jesús es a través de la Biblia. Con frecuencia sucumbimos a la tentación con más facilidad cuando dejamos de pasar tiempo a solas con Jesús. En Éxodo 32 vemos que por más que Dios haya hecho por nosotros en el pasado, somos prontos a olvidarnos y dudar de Él, y como resultado caer en el pecado. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Éxodo 32:8. La causa inicial de su idolatría fue la falta de paciencia. No esperaron el tiempo de Dios. El hecho de que Dios se demore lo que nos parece mucho tiempo no significa que Él no esté haciendo algo o que Él no esté obrando. Después de que el pueblo hubiera hecho un ídolo con el becerro de oro, Moisés hizo una oración que evitó el desastre total. Versículos 11 al 14.
se puede cambiar el curso de la historia mediante el poder de la oración. Aarón fue declarado culpable de idolatría. ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Versículo 21. En realidad, Aarón se limitó a seguir la opinión popular. Lo que llevó a cabo fue idea del pueblo, pero a los ojos de Dios, él seguía siendo el líder. Tenía que haberse plantado enfrente de ellos en vez de permitir que lo convencieran para llevarlos al pecado. Aarón replicó: tú bien sabes que a esta gente le gusta hacer lo malo. Ellos me dieron el oro, yo lo eché en el fuego y salió este becerro. Versículos 22 al 24. Lo que dice son obviamente excusas. Es muy fácil distorsionar la verdad levemente para justificarnos a nosotros mismos. El pasaje de hoy puede ser comprendido más plenamente a la luz de la exposición que hace del mismo el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo aclara: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Está diciendo que en este pasaje se nos advierte de 4 cosas. Número 1, de la autoindulgencia. Primera carta a los Corintios 10, 7. Y también Éxodo 32, 6. Promiscuidad. Primera carta a los Corintios 10, 8. Alabarse a sí mismo. Versículo 9. Murmuración. Versículo 10. El apóstol Pablo continúa explicando: todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra. Versículo 11. La severidad de los castigos descritos es una indicación de lo serios y destructivos que son estos pecados. Nos muestran que Dios no está dispuesto a pasarlos por alto y que se agranden. El apóstol Pablo no se queda ahí. Nos explica cómo lidiar con la tentación. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Versículo 13 del Dios habla hoy. Estas palabras finales nos recuerdan la extraordinaria gracia de Dios para con nosotros a la hora de ayudarnos a superar la tentación. Si a pesar de todo caemos en alguna de estas áreas, podemos ser perdonados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por el enorme privilegio que tenemos de poder pasar tiempo en tu presencia. Gracias porque puedo escuchar tu voz y porque me hablas por medio de las Escrituras. Ayúdame a ser cuidadoso para no caer en la tentación. Ayúdame a caminar en una relación íntima contigo cada día. Bueno, ahora vamos a leer lo que dice la pastora Pipa. Ella toma el texto de Éxodo capítulo 31 en el versículo 1 al 33. Qué rápido se porta mal la gente cuando los dejan a su aire. Aarón tenía que haber sido más listo, a pesar de que había sido parte de muchos milagros prodigiosos. Dejarse llevar por la gente lo llevó a perderse. El único que permaneció totalmente fiel fue Moisés. El liderazgo puede conllevar mucha soledad y Moisés fue un auténtico líder. Recordemos que la Biblia en un año, este devocional, es escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y las voces que dieron vida a este podcast son Marisol Rojas y Luis Alfonso González. Bendiciones.